tienen. No creo que exista una persona que no desee que sus hijos se conviertan en grandes seres humanos a pesar del mundo en el que hoy viven. Está muy bueno el artículo de nuestra psicóloga ahí en proyectopuente.com.mx. Todo un éxito el foro ayer de Ecofilm. La historia hoy de El Ecolotito, como cada semana se la presentamos. Reflexiones frente al espejo, un espacio en redes que promueve cambiar plásticos por productos biodegradables. El bloque PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano Independiente defienden salarios de altos funcionarios y jueces, como que no han entendido la elección, ¿verdad? Porque dicen que violan sus derechos por la propuesta de López Obrador, que no puede intervenir. Bueno, sí, pero ¿a poco no quieren austeridad en los demás poderes? Preguntamos. ¿Violan o no los delegados la autonomía? Se está otra vez reactivando el debate, se le quita la facultad de seguridad y siguen ahí los delegados. Doctor José Antonio Crespo, lo saludo con mucho gusto, ya lo habíamos abordado, pero ya ahora con el nuevo gobierno se queda la figura y toma otro ángulo el tema. Doctor José Antonio Crespo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ve esta figura controvertida? Sigue Sí, estando controvertida porque la van a impugnar, ya van tres estados ya, Jalisco, Tlaxcala y no recuerdo quién más que lo quieren tumbar en la corte. sí, genera mucho ruido desde luego. Por un lado, sí, me parece que es legal en principio el que que hayan delegados, digamos, de las dependencias federales. Aquí lo que se está cuestionando es que recaiga todo en una sola persona, porque con tanto poder de negociación, con tanto poder económico, puede opacar al gobernador y eso es lo que no les gusta y en esa medida ellos lo interpretan como que se está afectando la autonomía de los estados y por lo tanto el pacto federal. Bueno, eso habrá que ver si llega a las Cortes, cómo se interpreta. Ciertamente hay un punto en el cual se puede quitar algunas atribuciones de los estados federales sin que se afecte el federalismo por completo, porque no es de todo o nada, sino que se les dejan a los estados algunas prerrogativas, otras quedan en manos del gobierno federal, en muchos temas, ¿no? Hay muchos temas en los cuales de pronto hay cierto grado de centralización sin que necesariamente se esté afectando el pacto federal como tal. Aquí hay que ver hasta dónde se interpreta esto como una afectación a la autonomía de los estados o no. Pero el problema, bueno, parte del hecho de que la mayor parte de los recursos viene de la federación. Entonces, hay delegados de las dependencias, los ha habido, para distribuir y llevar a cabo todos estos de procesos administrativos. Pero repito, lo que está generando mucho ruido es que todo esto se concentre en una sola persona, porque puede tener efectos administrativos y efectos político-electorales, que también eso prende focos rojos. Por un lado, resulta que cuando se han preguntado en algunos casos a los quienes van a ser superdelegados, ¿en quiénes va a delegar las diferentes funciones de los temas pues, educativos, de programas sociales, etcétera, ¿no? De todos los diferentes temas que se manejan desde la federación? Y algunos dicen, no, conmigo es que tienes que tratar tú. Quiere decir que son esos superdelegados todólogos que manejan todos los temas, porque si no van a delegar en gente que sí conozca a fondo cada uno de los temas, pues se pueden tomar decisiones malas. Y por otro lado viene la cuestión del tiempo. Es decir, se va a poder una sola persona procesar todos los temas que tiene que negociar con distintos actores en cada uno de los estados. Eso puede entorpecer enormemente también la fluidez de las decisiones y de los procesos administrativos. Entonces, desde el punto de vista administrativo, se cuestiona eso, ¿no? En principio, un superdelegado podría, a su vez, tener el control y la coordinación de distintas otras personas que serían subdelegados o algo así. A lo mejor en algunos estados ocurre, pero algunos superdelegados de los nuevos ya han dicho que ellos van a procesar y a negociar directamente cada uno de los temas. Si pueden ellos delegar los distintos temas en subdelegados, que ellos coordinen los superdelegados, en lugar de ir directamente como antes, como hasta hace poco, con su secretario respectivo de la dependencia, bueno, pues puede haber mayor fluidez, ¿no? Y mayor agilidad, digamos, en las negociaciones, en las peticiones, y en el proceso administrativo en general. Pero ahí puede haber un problema, ¿no? De sobrecarga, digamos, de los delegados que entorpezca y que dificulte la toma de decisiones adecuada y la fluidez de los procesos administrativos. Y por otro lado, el aspecto político, es decir, hemos insistido en ello, pero es que
sigue siendo un aspecto importante, ya no tanto desde el punto de vista administrativo, sino político electoral. ¿Por qué? Porque estos superdelegados que van a manejar una gran cantidad de recursos económicos, si al mismo tiempo están haciendo ahí una carrera política, pues evidentemente eso se traduce en dos posibles problemas desde el punto de vista de la democracia, que es, pueden usar esos fondos, programas sociales para clientelismo electoral y construir una estructura territorial electoral como las que tenía el PRI en los viejos tiempos, afectando la equidad, rompiendo el espíritu de la ley donde los programas sociales no deben tener condicionamientos electorales ni intenciones electorales. Aquí esto se podría violar indirectamente. ¿Por qué? Pues porque los superdelegados en su gran mayoría no son administrativos, sino son políticos. De los nombres que se han manejado resulta que solo 2 no son miembros de Morena. Y uno de ellos es Hugo Flores, en Morelos, que es pues el que fue el presidente del PES. O sea, más carrera política no se puede ver, más que administrativa. Fue un dirigente de partido aliado, ahora de Morena, y él será el superdelegado en Morelos. En muchos casos son gente cercana a los que fueron candidatos a gobernadores o a algunos de los que fueron candidatos a gobernadores y perdieron, por lo cual podrían ir por su segunda intentona, ¿no? Más adelante. Con lo cual entonces se pervierte políticamente esta función y entonces se convierte en, además de una función administrativa, en una de tipo político electoral. Yo insisto en que si nos dicen que no va a ser así, pero bueno, si todos los indicadores están señalando eso, pues ¿cómo podemos creer que no va a ser así? Si no quieren que sea así, si de verdad quieren convencernos de que esto no tiene tintes político-electorales, yo vuelvo a proponer que se modifique la ley de alguna manera o que se tome por decisión como unos requisitos de ley no escrita, es decir, que no sean miembros de Morena, en primer lugar, para que no se vincule una función administrativa con una política. Segundo, que los superdelegados no sean nacidos en los estados en los que van a desplegar sus funciones, para que no sean en automático candidatos a gobernador. Porque de lo contrario, así como están las cosas, además se podría estar violando también el espíritu o la letra de la ley de campañas anticipadas. Es decir, ya hemos visto en otros casos que cuando alguien está con un cargo haciendo o distribuyendo recursos y luego es candidato inmediatamente, pues se considera que ese tiempo previo estuvo haciendo actos anticipados de campaña, lo cual desde el punto de vista de la ley genera la anulación de la candidatura si es que se aplica la ley estrictamente. Entonces aquí tranquilamente, si vemos un superdelegado que está manejando recursos, que está nacido en el Estado, que es miembro de Morena, y luego, cuando viene la elección a gobernador, ese superdelegado se convierte en candidato, como tantas veces pasó en el antiguo priismo, ¿no? Así era, con delegados de Pronasol y todo eso. Entonces, si eso ocurre con el nuevo marco legal, se podría considerar eso como actos anticipados de campaña, tranquilamente. Es decir, estuvo manejando recursos, es miembro de Morena, es nacido en el Estado, y luego inmediatamente cuando viene la elección a gobernador pasa de superdelegado a candidato. Si eso ocurre, como nos imaginamos muchos que puede ocurrir, en automático estarías cayendo en actos anticipados de campaña. Que se ponga una especie de candado entonces, porque, a ver, no puede ser alguien que sea delegado no nacido, pero tiene toda la vida en el Estado, pues es de ahí, ¿no, doctor? Entonces, sería una especie más bien de candado, Bueno, ¿no? sí, a que no pudieras aspirar a la candidatura Exacto. para no incurrir en actos de campaña de ese Estado, del Estado en el que está operando. Que no se ¿Sí? postule, pues, que el superdelegado no vaya a ser candidato a un puesto de elección popular. Sí, o que dejen un espacio en todo caso, es decir, tienes que renunciar un año antes o algo así, antes de poder ser candidato. Que de todas maneras muchos digan, pues ya hizo el trabajo, ya hizo clientelismo, ya hizo favores, pero bueno, tendría que poner un candado para que no se hiciera. Y yo diría que el otro candado es que no sean militantes, como si no hubiera mucha gente en la que el gobierno federal pueda confiar, cercanos, digamos, a quienes serán los secretarios de Estado, que ellos envíen a un agente o ante el propio gobierno federal que diga gente experimentada,
administrativamente y que sean de confianza, pero no tienen que ser miembros de Morena, porque entonces siempre quedará la sospecha de que se está haciendo trabajo político electoral. Y así evitas caer en una misma como operaba el PRI, pues en la estructura. Doctor, usted Sí, lo que, ¿no? porque de lo contrario estamos viendo otra vez la reproducción de esos esquemas clientelares del priismo. Por más que nos digan exclusivamente que no es así, pues bueno, si lo estamos viendo, pues digo, decir, oye, pues tú dices que no es así, pero resulta que está haciendo exactamente igual o sumamente parecido a los esquemas clientelares que había en tiempos del viejo PRI. Entonces se está reconstruyendo y con eso, y eso está claramente señalado en la ley. Y vaya, se ha avanzado bastante en materia electoral. Eso es clientelismo electoral, se está violentando el espíritu de que no se van a usar recursos públicos para programas sociales para efectos electorales. Claro, no será, el condicionamiento a lo mejor no es tan directo, pero si quien está encargado de esos programas es un político que está haciendo carrera política, que es miembro del partido, digo, casi en automático se desprende que se está haciendo clientelismo electoral. ¿Cómo? Pero no han dicho hasta ahorita nada al respecto, ¿no, doctor? Porque dicen, primero ya les quitaron la facultad de seguridad, por lo menos, Sí, porque le habían dado la sí, seguridad, lo iban a hacer entonces super mega delegado, ya no tienen la seguridad. así es. Sí, Hoy, eso ya fue por la protesta de los gobernadores. Ahí la cosa se puso tan fuerte que me imagino que López Obrador dijo, ahorita no necesito otro problema de ese tamaño más, ¿no? Y se dio en la parte de seguridad. Pero sigue pendiendo todo lo demás, ¿no? Todo lo demás son los programas sociales, etcétera, ¿no? El manejo administrativo, el gran poder que van a concentrar estos superdelegados. Y repito, el riesgo de que eso derive en cuestiones de clientelismo electoral. Ahí no sabemos, va a seguir la batalla, no sabemos hasta dónde se pueda llegar, si se puede reformar esta figura, si logran los gobernadores por lo menos, los de otros partidos y no los de Morena, lograr que no sean políticos en activo los que sean los superdelegados. pues veremos cómo, o si en realidad van a, como dice usted, a ver, como es tanto el dinero que van a manejar, es tanta la estructura, no se sabe todavía si van a haber subdelegados, porque todo se va a concentrar en una sola figura. Veremos entonces si el modo de esta operación, doctor, no es utilizado o hablar con los delegados de cada estado, no por lo menos aquí en el de Sonora, si se van a quedar para ser delegados o van a buscar un puesto de elección popular, porque si ya alguien dice, sí, exacto, no, pues me voy a un puesto de elección popular al año o en las elecciones, pues sí se repite el mismo esquema del PRI y se pervierte, ¿no? Totalmente, Esa es la totalmente. advertencia. Y hay la sospecha, ¿por qué? Porque, repito, de los sobredelegados que ya fueron mencionados como quienes van a ocupar esos cargos, solo 2 no son de Morena. Todos los demás son militantes de Morena. Algunos ya fueron candidatos, han hecho carrera política propiamente, o política partidista. Entonces, pues, todo apunta que efectivamente pueden estar haciendo una carrera política y por lo tanto dándole un uso electoral a esos enormes recursos que van a manejar. Digo, todo apunta a eso. Hasta ahorita todo señala hacia eso. Totalmente de acuerdo. Pues doctor, pues le agradezco mucho, veremos, no sé si quiere agregar algo más del tema de la advertencia de superdelegados, porque ahora me voy con lo de seguridad. Por lo pronto veremos que va a quedar a iniciativa de ellos entonces, doctor, y el tiempo lo va a decir. Sí, no sé hasta dónde también López Obrador quiera ceder en esos puntos, ¿no? Es decir, que no se haga, que claramente queden todos los candados para que se sepa que esta actividad no se traduzca en una actividad político-electoral que por definición sesga la equidad de las elecciones al estilo del viejo PRI. Totalmente, y reproduce la estructura que tanto daño le hizo a este Totalmente. país. O sea, eso usted, digo, ha sido coherente y lo ha venido advirtiendo y esperemos que no se cumpla lo que usted está diciendo. Así es. Estamos en contacto, doctor, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya Buenos bien. días. Ojo con eso, es decir, el doctor propone candados para que no se aproveche una estructura clientelar al estilo del PRI, es decir, y no está tan mala la propuesta de que, por ejemplo, en Sonora, Jorge Tadei, que es un hombre honesto o probo, un académico de trayectoria y de izquierda, que no se postule para las elecciones, por ejemplo, del 2021, o bien si lo va a hacer, dice el doctor, que renuncie un año antes. Pues ese candado no está tan mal también un año antes, porque aquí en Sonora se reformó la ley de tal manera a que a los funcionarios no les obligan puede renunciar un año antes de registrarse, por ejemplo, como candidato.
Es decir, si son 3 meses de campaña, 2 meses, se puede registrar un año, un día antes puede renunciar a la campaña, pues se va directamente el puesto a la campaña. Entonces yo creo que no está tan mal lo que dice el doctor Crespo, porque sería ver que renuncien un año antes. Renunciando un año antes, pues pone más el piso parejo, porque nuestra cultura democrática, nuestra dinámica electoral no es como la de Estados Unidos, en donde ya el presidente puede hacer campaña para la reelección, el gobernador, junto con el que compite. ¿Por qué? Porque allá sí hay un sistema de contrapesos con un espíritu democrático desde los fundadores, desde las 13 colonias, en donde cada uno tiene la oportunidad de exponerse, porque allá el índice de corrupción es menor, porque allá hay órganos electorales más fuertes.